con gusto. Osvaldo, buenas tardes. ¿Qué tal, Julio? Buenas tardes. Gracias por la invitación. Un placer estar aquí y saludarte y a ti, contigo y al público. Gracias, Osvaldo. Osvaldo, ahora sí que día tras día y casi hora tras hora se van acumulando hechos y circunstancias que plantean una serie de preguntas y que necesitan que vayamos tratando de esclarecer lo que sucede. Antes de entrar a detalle, te pregunto, Osvaldo, ¿consideras que este es el momento más peligroso, más delicado de las relaciones entre México y Estados Unidos? Pienso en todo este tema de las denuncias contra los cárteles, Rocha Moya, la entrega del general Mérida a Estados Unidos, la presunta entrega del secretario de Finanzas y Administración, en fin, ¿es el momento más difícil que hayas visto o que conozcas de décadas o de un siglo de relaciones México-Estados Unidos, Osvaldo? Bueno, yo creo que sí es sin duda uno de los momentos más complicados y sensibles que hemos vivido, sobre todo en el marco de la agenda de seguridad y de cooperación que supuestamente implica esta agenda, digamos desde los años 40 o 50 en adelante, ¿no? Desde que México y Estados Unidos empezaron esta cooperación, alianza binacional en la erradicación de drogas en los años 70, por ejemplo, ¿no? Con la Operación Cóndor, hasta llegar ahora en esta nueva etapa en la que el gobierno estadounidense, de un modo agresivo, abiertamente colonial, está ya instrumentalizando la guerra contra las drogas como pues, una política de intervención y como una forma de avanzar sus intereses y sus agendas aledañas, ¿no? Yo creo que en este punto, por ejemplo, no podemos pensar ya estrictamente solo la agenda de seguridad por un lado, sino que tenemos que entender que va de la mano, enmarcada, entrelazada y probablemente un modo complementario, activándose con la agenda comercial. Sabemos ahora que estamos con la fecha límite del 1 de julio para la renovación del TEMEC, en el que se están jugando acuerdos sobre recursos energéticos, sobre minerales de tierras raras, litio, el suministro de petróleo, de electricidad, etcétera. Entonces, en este punto delicadísimo de la agenda comercial México-Estados Unidos, está al mismo tiempo Estados Unidos instrumentalizando su política de seguridad de un modo abiertamente hostil, violento, insólitamente acusando a un gobernador en funciones y a otros funcionarios, algo que sí que no habíamos visto, y además con un lenguaje verdaderamente hostil, ¿no? Escuché con mucha preocupación las declaraciones que hizo el fiscal Akash Singh en una nota que leí del New York Times, en el que decía que, bueno, que habría que pensar estas acusaciones en contra de funcionarios porque estaban facilitando el poder y la posición de terroristas, dice él, y de monstruos, usó esa palabra de monstruos, que trafican con fentanilo y con miseria, ¿no? Entre México y Estados Unidos. Entonces, eso es muy preocupante. Y lo que decías hace un momento antes de que empezáramos esta conversación, cómo se vincula a las organizaciones terroristas como Hezbollah, ¿no? Consideradas terroristas por Estados Unidos como Hezbollah o Hamas, y el narcotráfico, ¿no? Algo que es una agenda que se ha ido gradualmente insertando en el debate nacional y ahora pues abiertamente Estados Unidos lo lleva al terreno político por medio de estas acusaciones. Y pues sí, es un momento muy, muy peligroso, Julio. Ahora, Osvaldo, en eso que mencionas de él, es su procurador general adjunto de Estados Unidos, Akash Singh, Sí. que dijo triplicar las Claro. acusaciones contra políticos y funcionarios, servidores públicos mexicanos, triplicarlos. Fue una instrucción a los 90 y tantos 93. fiscales, 93 fiscales esparcidos en toda Estados Unidos. Y por otra parte, el hecho de que dijo, aunque se enojen los mexicanos, aunque se enojen, de eso se Sí, trata claro. precisamente. No, dijo, de hecho lo que dijo es, si se les humilla y se les avergüenza en el Claro. proceso a los funcionarios mexicanos, mejor, dice, esa sería la cereza en el pastel, esa es la declaración. O sea, es decir, hay un gozo público explícito, ¿no? De los funcionarios estadounidenses, desde el presidente Trump hasta el subprocurador Singh, para avergonzar
a los funcionarios políticos en México, ¿no? El presidente Trump, pues de un modo bravucón, ha hablado muchas veces de cómo lo que él dice es la ley, cómo él ha doblado a presidentes, a cancilleres de varios países, desde Zelensky hasta Marcelo Ebrard, ¿no? Entonces me parece que es un momento, pues muy, como te decía, de abierta depredación y de intervencionismo, pero que desde luego no solo se trata de avanzar una agenda de seguridad o la sospecha de que el narcotráfico verdaderamente es un problema sistémico en el gobierno mexicano, sino que más bien se utiliza todo esto en puerta con la negociación del TEMEC, con la manera en que Estados Unidos pues ha estado rondando cuestiones como el litio, minerales, petróleo, electricidad, y es un momento fundamentalmente de rapiña, ¿no? Entonces yo Sí. creo que mientras no comprendamos, obtengamos eso en un primer orden de discusión, pues vamos a estar, digamos, en desventaja y atrapados justo en la cámara de ecos que quiere Estados Unidos que estemos. Sí. Ahora, Osvaldo, se ha entregado a Estados Unidos, según lo que es la información oficial, el general de división en retiro, Gerardo Mérida Sánchez, general de división en retiro. Fue jefe y subjefe de secciones militares del Estado Mayor Presidencial, entre las tres en las que él estuvo, una de ellas la segunda sección que es la de inteligencia, y fue secretario de Seguridad Pública con Rubén Rochamoya. En el terreno simbólico, como golpe a las Fuerzas Armadas, en el terreno procesal judicial, como presunto portador de información con la que vaya a cooperar y como parte de las pruebas que la presidenta ha pedido que se den en este expediente de los 10 extraditables, ¿cuál crees que es el significado de esta insólita entrega de un general de división en retiro a autoridades extranjeras? Bueno, pues sí, como decías desde el principio, es un momento altamente preocupante porque en los procesos judiciales en Estados Unidos basta la declaratoria, ¿no? Del el testimonial de un testigo cooperante, como el que aparentemente sería el general Mérida, ¿no? Y que para inculpar o para avanzar un proceso de inculpación en contra de quien sea en ciertos casos judiciales que hemos visto, sobre todo para exfuncionarios mexicanos. Me refiero sobre todo al caso o al juicio en contra de Genaro García Luna. Entonces, a mí la verdad es que me parece, pues sí, francamente sorpresivo todo esto, recordando incluso que hace no mucho el general Cienfuegos había sido detenido y repatriado, ¿no? El general Cienfuegos, que fue secretario de la Defensa Nacional, que probablemente, pues como sabemos, habría sido todavía infinitamente más contencioso y mucho más problemático, no solo para las Fuerzas Armadas, sino para el Estado en general, esa detención. Y sin embargo, en ese momento que ocurrió durante la primera presidencia de Donald Trump, el procurador William Barr, que además es conocido por ser uno de los principales halcones interventores en la historia de Estados Unidos, fue el famoso autor de ese memorándum en el que se autorizó Estados Unidos a sí mismo a invadir Panamá para detener a Manuel Antonio Noriega. Inexplicablemente, bueno, inexplicablemente porque creo que no tenemos todavía una explicación suficiente al respecto, decidieron repatriar al general Cienfuegos, y en este caso es muy distinta la situación porque tenemos a un ex general que se entrega voluntariamente y que pues parece estar dispuesto a insertarse en esta lógica de testimonios y de acusaciones. Ahora, yo lo único que diría ante la poca información que tenemos al respecto es que quienes apuesten por algún tipo de outsourcing de justicia, ¿no? Como he escuchado con preocupación en los medios de comunicación, pues están me parece, de un modo ingenuo o irrisorio, creyendo que esto tiene que ver con procesos de justicia realmente, ¿no? En el plano simbólico, pues esto, como me preguntabas, esto lo que hace es enviar un mensaje directo, ¿no? Al gobierno federal, advirtiendo que si no hay pruebas, las van a tener por lo menos en la boca de un testimoniante cooperante como el que sería Mérida. Entonces, me preocupa porque lo que ellos consideran prueba, pues es un dicho, ¿no? Yo no sé si habrá evidencias, desde luego puede ser que las haya, pero lo importante es que
en el proceso judicial estadounidense basta con el testimonio de una persona para crear, ¿no? Ya la cadena de inculpación que procede en estos juicios. Entonces, es francamente muy preocupante. Y como te decía, pues en el plano simbólico, yo creo que ese es principalmente el mecanismo al que se está socorriendo Estados Unidos para avanzar con esta cuña, esta presión en contra del gobierno mexicano. Osvaldo, escribiste un libro titulado La guerra en las palabras. Te pregunto, en estos momentos, la narrativa en este tema de crimen, narcotráfico, soberanía, ¿lo va ganando palmariamente Estados Unidos, México? ¿Cómo va ahí esa guerra de palabras? Mira, es terrible darte cuenta que la agenda política, simbólica, discursiva que utiliza Estados Unidos cuando emplea esto que llamamos guerra contra el narco, no solo ha tenido un enorme éxito, sino que sigue agravándose y extendiéndose de modos profundamente perniciosos para el orden social, político, económico en México. Creo que el principal momento digamos, de agravamiento de todo esto tiene que ver con lo que señalabas hace un momento, con la extensión de la guerra contra el narco, con la guerra contra el terrorismo, ¿no? Que son dos agendas que el orden securitario estadounidense fue acuñando gradualmente por varias décadas, sobre todo a partir de los ataques del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York y en Washington. Entonces, lo que es sorprendente ver es que el presidente Trump logró por fin lo que había sido el sueño también de otras presidencias, incluso de demócratas, ¿no? como la de Joe Biden o la de Obama, de asociar terrorismo y narcotráfico de un modo efectivo. No quiero decir que con esto que esa fuera la agenda de Obama necesariamente, pero sí era la agenda, por ejemplo, de su secretaria de Estado, de Hillary Clinton, que explícitamente lo decía en diferentes intervenciones, incluso cuando era congresista. Entonces, me parece verdaderamente sorprendente porque es el momento más importante de un reacomodo global en el que Estados Unidos ha facilitado un genocidio en el que está agrediendo terriblemente a Irán, cometiendo más crímenes de lesa humanidad en el nombre de una guerra contra el terrorismo. Y ahora esas mismas afirmaciones, esas mismas justificaciones falsas, falaces, se están deslizando hacia Latinoamérica y no solo hacia México. Lo hemos visto ya preocupantemente con los bombardeos en Ecuador y con la alianza que ha surgido con estos gobernadores nefastos que están colaborando con la agenda, quise decir presidentes, con los presidentes nefastos que están colaborando con la agenda estadounidense. Me refiero a Milei, a Noboa, a Bukele, y que además van de la mano de las políticas carcelarias, de las megaprisiones de El Salvador, que también son parte de ese mismo orden de seguridad, ¿no? Y mientras esto avanza, por supuesto, también el saqueo de recursos naturales en el país. Entonces, me parece que la guerra la guerra de las palabras a la que yo me refería en ese libro claramente ha tenido un éxito por ahora, y que parte de lo que creo que debe de considerar como respuesta el gobierno de México es precisamente en el plano simbólico interrumpir el avance de estas narrativas, ¿no? Es decir, no, es insólito que se piense que de verdad hay una alianza, por ejemplo, como proponen algunos, entre terroristas en Medio Oriente o grupos llamados terroristas en Medio Oriente y traficantes mexicanos. Y creo que esa agenda que fructifera, sin embargo, porque los medios de comunicación la hacen avanzar y porque tenemos una enorme proliferación de productos culturales que de un modo fantasioso retratan y representan esas cuestiones, pues sigue sigue consolidándose entre nosotros. Osvaldo, en Argentina, la corrupción, al menos las acusaciones y las sentencias contra el movimiento progresista, los peronistas, los Kirchner, terminó con ese movimiento y dio paso a ni más ni menos que a Javier Milei. Y en América Latina están ganando por las buenas o por las malas, con el apoyo de Donald Trump, abierto, explícito, están ganando las opciones de derecha. Hoy ha sido anunciado en España que es sometido a juicio, que se va a investigar
al expresidente Rodríguez Zapatero, acusándolo de una serie de actos de corrupción que habrían implicado 2 millones de euros para el apoyo a una línea aérea con un componente que implica a un venezolano. Te pregunto todo esto porque hay quienes, es decir, ¿qué tanto lo que hoy se está viviendo en este tema de la guerra de Estados Unidos contra México a través del crimen organizado y todos los detenidos, Rocha Moya y lo que venga, se habla de que pueden venir más? ¿Qué tanto puede constituir el freno a este proceso denominado 4T, cuando menos en una disminución de su fuerza y su presencia electoral? Pues sí, es sin duda lo que señala, es un camino que podemos anticipar y que se está replicando o que se produjo en otros contextos como el argentino. Y creo que en este caso el gobierno estadounidense ha estado muy cuidadosamente sembrando todas estas trampas discursivas, legales, acusatorias, que además terminan, digamos, entrando en el espacio nacional paradójicamente por medio del mismo discurso de la cuarta transformación, ¿no? Porque como recordamos, el presidente López Obrador hablaba, ¿no? En el principio de su mandato, de limpiar el país de la corrupción, de dar por terminada ese ciclo de vergonzoso de funcionarios y de proyectos espurios de nación que se fueron dando entre PRI y PAN por tantas décadas. Y creo que inadvertidamente abrió la puerta para que este tipo de acusación cobre todavía más fuerza y más vehemencia en la opinión pública. Entonces vemos ahí que la opinión en la derecha, por ejemplo, pues recibe con mucha felicidad esta oportunidad para explotar precisamente ese ángulo que es indefendible para Morena, porque esa fue una de sus banderas de campaña. Y me parece finalmente, pues, terrible porque es el mismo presidente Trump, es el mismo gobierno de Estados Unidos que libera traficantes, que colabora con terroristas, que facilita exterminios, que actúa impunemente matando en muchos contextos globales, al que le está la derecha mexicana pidiendo una respuesta, una suerte de outsource justiciero, ¿no? Entonces me parece tremendo y finalmente lamentable que no podamos tener un momento de unidad, como sí lo hace Estados Unidos, por ejemplo, cuando se vira en su contra acusaciones de corrupción o de crímenes de lesa humanidad cometidos por funcionarios estadounidenses. No tenemos en México el equivalente del American Service Members Protection Act, esta ley que Estados Unidos aprobó en 2002 para impedir precisamente que haya procesos judiciales en contra de funcionarios estadounidenses. Entonces, a mí me parece increíble que el mismo país que impide, sabotea legalmente con una ley el enjuiciamiento de funcionarios o militares o gobernadores o presidentes estadounidenses en otros países, exija, ¿no? Estos procesos de extradición y que utilice, por supuesto, todos esos procesos de extradición como parte de su engranado de intervención en México y en toda Latinoamérica. Pues Osvaldo Zavala, muchas gracias por esta oportunidad de revisar algunas de estas cosas y lamento decirte que tal vez tengamos que pedirte en otra ocasión que volvamos a platicar porque las cosas siguen caminando día tras día con una intensidad y una profundidad que creo que no exageramos en decir que es histórica y definitoria de muchas cosas en nuestro país, Osvaldo. Con mucho gusto, estamos viviendo un momento en el que claramente está perdiendo la batalla simbólica, me parece, el gobierno de México con este intervencionismo estadounidense y que por ahora no pareciera haber todavía una interrupción efectiva de esa intervención, ¿no? Y cuando quieras, por supuesto, hablamos y seguimos actualizándolo. Osvaldo, muchas gracias y seguimos en contacto. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Hasta luego.